Ok, pues vamos a ver un poquito sobre lo que es el diagnóstico situacional, a dar una breve introducción antes de entrar de lleno con el formato que les había compartido. Bueno, les había dicho que hay dos grandes tipos de diagnóstico situacional. Uno, orientado a analizar algunos factores o lo que llaman también determinantes de la salud o en salud, y otro orientado a analizar la eficiencia, la productividad, las condiciones eh, operativas y administrativas que se requieren para poder brindar los servicios de salud. Digamos que es el diagnóstico situacional más orientado a la parte administrativa. Y hoy vamos a platicar un poquito del diagnóstico en salud. ¿Cuáles creen ustedes que sean algunos de los factores o que han visto por ahí ustedes que se pueden medir para saber cómo están las condiciones de salud de la población usuaria? Juan Manuel. Pues, De hecho, a lo mejor han visto ustedes al buscar en Google o antes de que estuvieran conmigo por ahí cuando investigaron, por ejemplo, sobre diagnóstico situacional, no sé si llegaron a ver que a veces había aspectos que tenían que ver con la demografía, la pirámide poblacional, las edades de las personas, el sexo, la región, las condiciones epidemiológicas que imperan en esa región o en esa zona de influencia de la unidad. El Hospital Central tiene una gran influencia en la zona, ¿están de acuerdo? Pero si yo les dijera, y es que de una u otra forma deberíamos de tener esa información, si yo les dijera fundamentalmente cómo se distribuye, por ejemplo, la pirámide poblacional que atiende el Hospital Central, cuál es la población de influencia realmente, cuáles son las principales zonas que de una u otra forma recibimos a la población para atenderlos. No sé si tengamos información al respecto. Sé que hay disponibilidad, porque de alguna forma sigue funcionando cajas, Juan Manuel. ¿Cajas? Sí, cajas. Ah, Porque bueno, antes, cada que atendían a un paciente, registraban en algún momento su nombre, ¿cierto? Su edad, sexo, obviamente. Registraban también, si era posible, su domicilio, ¿cierto? Algún sí. dato de contacto. Y en ese sentido, quedaba registrado en el sistema. Más aparte, conforme iba avanzando su atención, si era hospitalizado, por ejemplo, iban cargando todo lo que iba consumiendo de su tratamiento, de acuerdo a un diagnóstico. Y eso era súper importante porque en función de eso sabíamos cuánto estaba gastando el hospital en términos de la atención brindada a cada caso, a cada paciente. Cuando estaba lo del seguro popular, en función de eso, no sé si se acuerdan que primero pagaban por paciente, luego por paquetes, primero las enfermedades que se atendían, luego por paquetes de enfermedades, y de una u otra forma había cierta compensación sobre los gastos que se iban teniendo. Hoy por hoy cambió un poco, entre comillas, con la llegada del INSABI, que ya no tiene restricción alguna y que aparentemente tenemos que dar el servicio gratuito a todos y de todo. Pero de una u otra forma, independientemente de que el servicio sea gratuito, se tiene que seguir registrando para saber cómo se está consumiendo. ¿Están de acuerdo o no?
Y aunque ya no hay a lo mejor la necesidad de que vaya y pague, porque ya no está ese pago, sí debe de haber un registro en sistema de qué es lo que se está consumiendo en términos de insumos, de medicamentos, asociados a patologías o diagnósticos. Eso sigue existiendo en el hospital, ¿cierto o no? Y todavía, al menos que ustedes me digan lo contrario, si llegara a ser el caso de que alguna persona derechohabiente de IMSS o ISSSTE prefiere atenderse con ustedes, aún sabiendo que va a tener que pagar el servicio porque no es no derechohabiente, por así decirlo, a ese tipo de personas o de usuarios sí se les tiene que cobrar el servicio. ¿Están de acuerdo? Sí. Y tienen que pagarlo en función de lo que se consumió para atender el padecimiento o la enfermedad de su paciente. Ahora bien, toda esa es información que de una u otra forma podemos utilizar y ahorita van a ver por qué. Creo que sí es importante, aunque no se le ha dado mucho uso a esa información, y no nada más con ustedes en muchos hospitales, saber, por ejemplo, de dónde son o cuáles son las principales zonas de influencia que tiene el hospital. Sabemos que es San Luis Potosí y que de todo San Luis Potosí llegan al Hospital Central, incluso referidos, ¿cierto o no? Llegan del Agua Azteca, llegan de aquí de la zona centro, pero la pregunta sería, ¿sabemos exactamente el volumen, en volumen, digamos, tomando en cuenta estos datos demográficos de saber las edades, los sexos, la zona de donde vienen las personas que se atienden? ¿Sabemos cuál es nuestra principal zona de influencia y cuáles son los motivos por los que llegan? Las principales morbilidades. Y son diferentes en cada especialidad. Por ejemplo, en medicina interna, pues, tenemos ciertas morbilidades que son el top 10 de ciertos servicios, ¿cierto o no? En ginecología y obstetricia también tenemos ciertas morbilidades, ciertos padecimientos que son el top 10 de ese servicio. En cirugía no se diga, o sea, también está cuáles son los principales motivos quirúrgicos que están en nuestro hospital. ¿Cuál es el volumen? ¿Cuál es la incidencia? En términos ya más de salud pública, se puede saber hasta la prevalencia de ciertos padecimientos o de ciertas morbilidades, ¿cierto o no? Y sí es importante saberlo. Ustedes dirán, y bueno, ¿y para qué esa información? ¿Para qué es importante conocer datos de la población, de dónde vienen, por qué medios se transportan, cuáles son las características de esa población, a qué se dedican, la densidad poblacional de las zonas que tenemos influencia, la distribución por sexo, la población por sexo que atendemos, la pirámide poblacional que comentábamos hace un momento, el análisis de la salud, que era lo que estábamos viendo, cuáles son sus principales antecedentes, o preexistencias de algunos padecimientos, la morbilidad que estamos atendiendo, los tipos de padecimientos o patologías que estamos atendiendo con más frecuencia en el hospital, el nivel de gravedad de estos padecimientos, la mortalidad que tenemos, que de una u otra forma después se pueden asociar al otro diagnóstico. No sé si recuerdan al principio que nos conocimos cuando estábamos viendo lo de la planeación estratégica, que hablaban ustedes mucho de los famosos reingresos y que es algo que afecta económicamente al hospital. ¿Por qué reingresan? ¿Por qué están reingresando? Puede ser que no, que fue
una atención no adecuada que obliga a que reingresan. Pero también puede ser que no sea por eso, sino que estamos atendiendo bien y de manera efectiva a los pacientes y están reingresando porque sus patologías son de a lo mejor enfermedades o vienen asociadas con enfermedades crónico-degenerativas y que van a estar complicándose constantemente estos pacientes y van a estar regresando con nosotros. ¿Cierto o no? También puede ser, pero no tenemos esa certeza, o no ahorita, o no sé si ustedes lo manejen a ese nivel de detalle. Y pareciera que no tiene trascendencia o importancia, pero ¿habían ustedes escuchado hablar de algo que se llama redes de servicios de salud? ¿Nunca? No, no, yo no. ¿Tú, Israel, lo habías escuchado alguna vez? Pues no estoy seguro si sea en ese sentido de la atención primaria, pero cuando yo hice el servicio social, Ujú. existía o existe todavía una red de atención que era móvil. Ok. Bueno, les voy a compartir algo. Y yo creo que vale la pena, después les comparto este libro como cultura general. Déjenme les muestro este archivito. Bueno, ¿se alcanza a ver la pantalla, Juan Sí. Manuel? Ayúdame a leer lo que dice ahí, Israel. Las redes de servicios de salud, redes, Ajá. constituyen el componente sustantivo central del MIDAS. En estas redes se concreta la idea de una oferta integrada de servicios de salud a la persona y a la comunidad de alta calidad, seguros, eficientes y respetuosos de los derechos y expectativas de los usuarios. Se preguntarán ustedes qué significa MIDAS. Significa modelo integrador de la atención salud. No es algo nuevo. Lo que todos los gobiernos desde hace muchos sexenios buscan, y ni siquiera es por iniciativa propia, sino porque la propia Organización Mundial de la Salud así nos lo sugiere, es el acceso universal a los servicios de salud. ¿Le suena ese concepto? Sí. Que cualquier persona en cualquier lugar del país tenga acceso a los servicios de salud. De Acceso hecho, universal. es un Es una meta, compromiso. y es algo muy complejo de lograr. ¿Por qué? Por el tamaño que tiene nuestro país, por la dispersión geográfica que tiene nuestro país, la dispersión, perdón, demográfica que tiene nuestro país en una geografía increíblemente diversa y enorme, y es algo muy complejo. Así que desde el sexenio de Fox, con Julio Frenk, trataron de generar o crear un modelo integrador. Las redes existen desde antes. ¿Qué son las redes? Tratar de, como tal, crear una red de servicios de salud que, que de una u otra forma gradualmente fuera facilitando el acceso universal. Con el tiempo, llegó incluso a crearse, existe todavía, no sé si han escuchado hablar ustedes de la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud. ¿Les suena el nombre? De GEPLADES, Sí. Ujú. ¿sí? Sí. Esta dirección, por ejemplo, le reporta directamente a una subsecretaría en la Secretaría de Salud a nivel federal y es responsable, entre otras cosas, de planear las redes de salud. Es responsable de certificar, por ejemplo, la necesidad de infraestructura. ¿A qué se refieren con necesidad de infraestructura? Si se requiere construir o remodelar una unidad de atención médica, no importa si es de primero, segundo o tercer nivel de atención, seguramente se va a requerir presupuesto federal para poderlo hacer, ya sea construir o remodelar una unidad, ¿cierto o no?
¿Sí le suena lógico que se requiera dinero de la federación para poder construir o remodelar una unidad? Sí. Por la inversión misma que se requiere, es mucho. Entonces, para hacer más eficiente la asignación del presupuesto y más efectiva la utilización del mismo, crearon una serie de políticas y de reglas, entre ellas la necesidad de certificar, valga la redundancia, esa necesidad de ampliar o remodelar o construir una unidad. Y hay todo un proceso para certificar eso, la necesidad de infraestructura. Una vez que pasa por un proceso de certificación, puedes acceder a recurso federal, es decir, se asigna dinero de la federación para la construcción o remodelación de esa unidad. Y estoy hablando de hace más de 12 años, que ya el Instituto Nacional de Salud Pública, en colaboración con la Secretaría de Salud, crearon incluso sistemas de georreferencia. ¿Qué es georreferencia? Tener ubicadas de manera satelital todas las unidades para que cuando se buscara construir una nueva unidad, se hiciera una especie de simulación para ver cómo se iban a mover las redes de salud. Porque evidentemente al construir una unidad en una zona X, la red de salud se va a mover. ¿En qué sentido se mueve? Bueno, si yo vivo en San Felipe de las Tunas y me queda a X número de kilómetros mi hospital rural o mi centro de salud y ahora construyen un hospital o un centro de salud a menos kilómetros de donde tradicionalmente había o tenía que acudir, la red de salud se mueve. ¿Por qué? Porque se redistribuye la población usuaria a la que se está atendiendo con la creación de estas nuevas unidades o con la creación de las brigadas móviles o con la ampliación de la infraestructura de un hospital. ¿Por qué? Porque se modifica la capacidad de dar servicios, se modifica el impacto en la población y en ese sentido se modifica la red de salud. ¿Quiénes integran la red de salud? Todos. Los servicios a la comunidad, que son principalmente primer nivel de atención, y los servicios de salud a la persona. Atención hospitalaria, que es lo que a nosotros no importa. También hay atención ambulatoria, también hay atención en el hogar. ¿Sí? Pero la atención hospitalaria que puede ser general o especializada en un hospital comunitario, en un hospital general, en un hospital de especialidad, en un hospital regional de alta especialidad o en un Instituto Nacional de Salud, es lo que a nosotros nos compete. Pero en función, nosotros de una u otra forma estamos relacionados con otras unidades. Y ahorita les voy a mostrar un esquemita que van a decir. El concepto de redes no ha cambiado, sigue existiendo. De hecho, hoy en algo que se llama el modelo SAVI, que es como el equivalente al MIDAS, lo rescata. Miren lo que dice aquí. Esto es el modelo SAVI, el modelo del INSABI para atención a la salud. Redes integradas de servicios de salud. En el primer nivel están las UNEMs, las unidades móviles, las casas de salud. En el segundo nivel están los hospitales generales y especializados de mayor porte en la entidad federativa. Aquí estaría situado el Hospital Central. Y en un tercer nivel de atención están los hospitales de alta especialidad. ¿Sale? Que se encargan del diagnóstico y atención médicas de enfermedades que requieren cuidados de mayor complejidad técnica. De hecho, algo interesante, ustedes están ubicados aquí, en medio, entre un hospital general y especializado y un hospital de alta especialidad. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora, esto es algo que incluso ustedes han estado comentando con cierta frecuencia. Referencia y contrarreferencia entre niveles de atención.
en realidad se da en todos los niveles, dependiendo de cómo estemos aportando a la mejora de la salud y la calidad de vida de las personas. Hoy, los sistemas de referencia y contrarreferencia entre unidades no son de lo más eficientes. ¿Por qué? Por falta de políticas, por falta de seguimiento, por falta incluso de capacitación en el personal de la salud, que no sabe, a veces, en el primer nivel de atención, diagnosticar de manera efectiva un padecimiento que puede ser atendido en ese primer nivel de atención o mandarlo, por ejemplo, a una UNEM y lo refieren erróneamente a un hospital general o de especialidad como el de ustedes. Ustedes le dan la atención y lo regresan al centro de salud o a la casa de salud y traen sin querer al paciente a veces como una pelotita, ¿cierto o no? Y es porque no hacemos uso correcto del modelo de salud que debe de estar en cada uno de los diferentes niveles de atención. Además de que muy pocas veces hacemos un análisis de cuáles son las determinantes en salud y cuáles son los factores o aspectos demográficos, epidemiológicos, que afectan de una u otra forma la atención que brindamos en nuestra unidad. Tratando de traducir esto, déjenme mostrarles algo más específico. Buscando algunos ejemplos en el internet, encontré, por ejemplo, este es un diagnóstico situacional, ni siquiera es de un hospital de aquí de México. Pero vean cómo tratan, cuando hablamos de diagnóstico en salud, que es parte de un diagnóstico situacional, de ubicar geográficamente al hospital. ¿En dónde está? ¿Cuál es la zona geográfica en donde se encuentra? Mencionan el clima, el transporte, las vías de acceso, a qué se dedica la población principalmente en donde tienen esa unidad médica, cómo está organizada la comunidad. Manejan, por ejemplo, el área geográfica de influencia, pero empiezan a analizar la parte demográfica, por ejemplo, la edad de las personas que viven en la zona de influencia del hospital, la densidad poblacional, la distribución por sexo, por edades. Preguntan, Juan Manuel, ¿tú crees que esto sea importante conocerlo con certeza para el hospital? Sí, claro. Sí, pues se puede prever qué tipo de patologías vamos a atender, en qué grupo de población. Por ejemplo, en lugar de tener, por ejemplo, recursos o pedir recursos o anticipar recursos para, por ejemplo, si es un lugar donde lo más prevalente son enfermedades infectocontagiosas, por ejemplo, en la Huasteca, pues hay mucha tuberculosis, hay y probablemente tengan menos frecuencia de cardiopatía isquémica. Entonces, bueno, pues habrá que tener recursos disponibles más hacia tratar infectocontagiosas, ¿verdad? Problemas relacionados con el embarazo, por la falta de planificación familiar, por ejemplo, el tener menos educación, pues se ha visto que se relaciona con mayores tasas de complicación, por ejemplo, de no atenderse, de no ir al control prenatal, y así sucesivamente. Y eso que estás comentando creo que es importante porque podríamos saber de dónde viene
el grueso de la población que atendemos en los diferentes servicios. ¿De dónde son? ¿Son de aquí de San Luis, zona metropolitana o zona conurbada de San Luis Potosí? ¿Son de los municipios aledaños a San Luis Potosí? ¿Vienen en mayor grado de la Huasteca? ¿O quiénes vienen de la Huasteca? ¿Qué servicios atienden en mayor proporción personas con las características que comentaste? Incluso si nos vamos a analizar un solo servicio, por eso es que esto se puede hacer por servicio. Ginecología y obstetricia va a tener, pues una población usuaria va a poder identificar de dónde vienen principalmente las personas que atiende en su servicio, edades, nivel cultural, nivel socioeconómico. Deberíamos de tener esa información, y digo deberíamos, si no se tiene ni modo, pero deberíamos de, porque entre más información tengamos, más vamos a poder hacer lo que tú estás diciendo, planear y prever la cantidad de recursos que necesitamos consumir para poder brindar una atención oportuna y de calidad, e incluso, ¿por qué no?, colaborar o coadyuvar a la prevención de ciertas enfermedades de nuestra población. Hay información que no sé si se tenga, pero que trabajo social debería de generar, que son los estudios, le llaman estudios médicos sociales. No es como la valoración médica que ustedes hacen, pero viene mucha información, no sé si lo hagan en el Hospital Central, en un estudio médico social, o social médico, no me acuerdo cómo se le llama exactamente. Socioeconómico. No, es que no nada más es el socioeconómico. Sí, ahí viene, en el socioeconómico viene dónde vive, cuántas personas viven en su domicilio, y como tal pueden determinar el nivel cultural, económico y social que tiene la persona. No, también hacen una especie de entrevista, por ejemplo, para tratar de identificar ciertas preexistencias en las personas que acuden al hospital. Por ejemplo, si hay personas diabéticas en la familia, cuántas, desde cuándo, el tipo de alimentación que consumen. Y es información que es valiosa y que si se levanta en su momento y se pone a disposición del área clínica, pues les ahorran tiempo y esfuerzo y pueden focalizar su atención de otra manera. Tal vez ustedes me digan, no, ni soñar, eso no lo hacen, no hacen ni el socioeconómico. Bueno, tal vez sea algo a futuro que se pueda hacer. Pero hoy, con la poca información que quizás tengamos, que es lo que se captura, yo creo que sí podríamos hacer un análisis de las principales patologías, por ejemplo. Y voy a eso. Por ejemplo, 10 primeras causas de mortalidad en hospital, de tal fecha a tal fecha. Aquí hablan menos de un año, que fue el 2016. Neumonía, efectos tóxicos, enfermedades del sistema respiratorio, traumatismos, diabetes, trastornos mentales, enfermedades hipertensivas, crónicas respiratorias de las vías respiratorias inferiores, etcétera, etcétera. Yo creo que dependiendo de cada servicio, puede hacer un análisis de cuáles son las 10 principales patologías que tienen en función del volumen de pacientes que han tenido, tanto de pacientes ambulatorios como de pacientes hospitalizados, ¿cierto o no? Y en función de eso, saber en qué estamos consumiendo más. Parece mentira, pero eso sirve hasta para planear los recursos humanos, ¿cierto o no? ¿En dónde necesitamos más médicos? ¿De qué especialidad o subespecialidad? Porque la tendencia es la siguiente. Aquí en este diagnóstico nada más es un año. Si queremos hacer un buen diagnóstico, lo que tendríamos que tener es por lo menos 3 años. Y compararlos y ver cómo se está comportando. De esa manera, podríamos utilizar esa información para complementar el diagnóstico administrativo que va más orientado a la infraestructura,
a la capacidad instalada que existe en nuestros servicios, a ciertos indicadores de productividad, calidad, eficiencia, a los requerimientos que necesitamos para poder brindar atención. ¿A qué? A esto, a la morbilidad, a las patologías que existen en nuestra población usuaria. Por ejemplo, si ustedes atienden un volumen importante de población de zonas rurales, ¿quién tiene más probabilidad de que lo muerda una víbora de cascabel? ¿Alguien que vive aquí en la zona metropolitana o alguien que vive en una comunidad y se dedica al pastoreo? ¿Israel? Pues el de la comunidad. Ok. Si yo te preguntara, ¿con qué frecuencia atienden? Digo, no es de tu especialidad, pero ¿con qué frecuencia atienden personas por mordedura de víbora de cascabel? ¿Y en qué volumen? ¿Me lo podrías decir? ¿Y de qué poblaciones principalmente? No. ¿Quién se encarga de ver eso? Seguramente es alguno de los servicios que tiene a su cargo Saldaña. Yo creo que es bioestadística. Bioestadística tiene la información, pero ¿quién atiende al paciente? Ah, medicina interna. Medicina interna. ¿Quién? ¿Alguna especialidad en específico? Es que dependiendo, lo tendría que hacer toxicología. Podría ser toxicología en coordinación con vigilancia epidemiológica, ¿están de acuerdo? Sí. Ahora bien, en función del volumen que atendemos de esos pacientes, ¿sí? Si la información de bioestadística nos dice que ha habido un incremento año tras año y que ahorita atendemos más o menos al año alrededor de 100 pacientes y ha ido incrementando año con año en alrededor de 20%, ¿qué tendríamos que hacer para el año entrante en términos de solicitar suero bueno, no sé cómo se llama, antiviperina? Anticrotálico, antiviperín. ¿Solicitamos lo mismo que hemos venido consumiendo el año pasado o de acuerdo a la tendencia del análisis que hicimos a simple vista, vamos pidiendo un 20% más? Pues si el análisis que se hizo en los años previos es incrementando, lo esperado en teoría es que siga incrementando. Exacto, o sea, no hay ningún otro factor o determinante que me diga esto va a disminuir. ¿Podemos hacer otras cosas? Sí. Podemos coordinarnos con otros niveles de atención, podemos proporcionarles información del nivel de personas que estamos atendiendo y que viene incrementándose para que otro nivel de atención haga algo. No ustedes, porque ustedes son un hospital de especialidad, pero sería interesante que el nivel primario de atención de cierta zona supiera que se está incrementando la mordedura por víbora de cascabel en ciertas zonas. Y eso sí le toca a un primer nivel de atención hacer algunas campañas o algunas acciones de prevención y promoción. ¿Cierto o no? Sí. Por ejemplo, yo creo que la incidencia de mordedura por crótalo pues sería mayor en Río Verde o en la Huasteca que en la ciudad. Okay. Y en realidad solo recibimos algunos pacientes complicados de las mordeduras. Eso es interesante. Ahora, si solo reciben algunos pacientes complicados y resulta, por ejemplo, que al hacer un inventario tienes más suero antiviperino que el propio hospital de Río Verde, algo está mal, ¿cierto o no? Sí. Y tal vez no sea por tu causa. Era lo que comentábamos la vez pasada. Si nosotros no solicitamos de manera correcta los insumos y medicamentos y no los sustentamos, nos mandan lo que quieren y cuando quieren. Cosas que igual se nos van a caducar. ¿Por qué? Porque no las necesitamos, no las ocupamos. Mientras en otros lugares hacen falta. Entonces,
para mí, sí es importante este tipo de información. Nos dice cómo está la mortalidad, nos dice cómo está la morbilidad, cuáles son las principales patologías. Si lo viéramos aún, esto es del hospital, vamos a ver lo más específico, por ejemplo, rangos de edad. Este es otro diagnóstico situacional de un servicio, ginecología nada más. Este es de enero a diciembre de 2013. Rango de edad, son los rangos de edad de las personas que de una u otra forma se atendieron en ese periodo de tiempo en el servicio de ginecología. Mira, a simple vista, el fuerte está aquí. Si se alcanza a ver, el 50%. 50% más o menos está ahí. Entre personas entre 30 y 50 años. Ah, es que es lo típico. Ok. Me llama la atención esto. Es un dato alto, ¿estás de acuerdo o no? Sí. Tendría valor analizar cómo se comportó en los años previos para ver Exacto. si ese dato ha incrementado o se ha mantenido. Ajá. ¿Y cuáles son los principales? Aquí solo me dice los pacientes que atendí por rango de edad y la frecuencia. No me dice más. Si cruzo esta información con las principales patologías, ahí ya me va a decir más. Y ya voy a poder empezar a ver qué es lo que está pasando. Por ejemplo, 10 primeras causas de ingreso. Miren, esto ya me dice otra cosa. Si esta información la desgloso y la asocio con esta otra tabla, ya tiene más lógica, ya puedo saber qué está pasando con mi población usuaria en un servicio. De funciones, procedimientos realizados. Miren, histerectomía vaginal y abdominal. Son muy altas, ¿cierto? Aquí estamos viendo 2 procedimientos quirúrgicos que son lo máximo. Es el 80% de la atención en el 2013 en ginecología se va ahí. ¿Sirve esta información, Israel? Sí. ¿Me permite saber exactamente qué voy a consumir de insumos el año que viene? Sí, Si analizo pues los 2 años anteriores y la tendencia es incrementarse, ¿me permite estimar qué voy a necesitar para el año que viene? Pues de hecho de ahí debe de salir en la planeación de recursos y en procedimientos como estos. Pues en la atención quirúrgica, de las suturas, de los materiales, insumos, algunos los medicamentos. Tiene que ver también con la planeación anestésica de qué tipo de anestesia se les va a ofrecer, por ejemplo. Y obviamente los insumos relacionados con la técnica. Ahora, cada servicio es diferente. ¿Cierto o no? Sí. Si tenemos la información de manera similar de cada servicio, donde tenemos sus principales patologías, su morbilidad, su mortalidad, el análisis realizado, la comparación con los factores demográficos que son edad, sexo, la localidad de donde vienen las personas, creo que es información valiosa que puede ayudarnos a saber qué necesitamos ajustar en nuestra organización. ¿A qué se refiere organización? Si tenemos la cantidad de personal que requerimos para poder mantener la atención de este tipo de padecimientos, con la tendencia que tiene, y que lo único que me indica es que viene incrementándose y que el año que viene va a estar más fuerte. Si tenemos la infraestructura adecuada, como dices tú, planear los insumos que requiero para seguir atendiendo esto. Porque si he estado analizando comparativamente mes con mes, año con año, y más o menos logro identificar un incremento de un 20%, pues el año que entra, de una vez voy previendo un 20-25%, ¿cierto o no? Sí.
porque la tendencia no va a bajar. No depende incluso del hospital. El hospital puede coadyuvar proporcionando esta valiosa información al otro nivel de atención, para que hagan algo, para que se coordinen, para darle seguimiento a algunas, para hacer prevención y evitar o coadyuvar a que disminuyan ciertas patologías. No todas se pueden. No sé si con esto queda un poquito más claro por qué es importante tener en cuenta esta información, llamémosle de salud pública, de epidemiología, bioestadística, a fin de cuentas. Es bioestadística, ¿están de acuerdo? Sí. Sí, claro. Esta información bioestadística, ¿vale la pena que la conozcan? Sí, sí. Yo diría que incluso vale la pena que la incluyan en su diagnóstico situacional. No está de más y les permite prever. Dime, Israel, tú que de una u otra forma tienes contacto con cirugía porque eres parte del equipo de cirugía. Sin tener información bioestadística e independientemente de la escasez de insumos y de presupuesto que tiene el hospital desde hace tiempo, ¿te diste cuenta de cierto volumen de atención quirúrgica en ciertos tipos de padecimientos que se hubiera podido prever o planear el insumo requerido para eso? Y el recurso humano también. Pues a lo largo de casi 20 años he visto cómo se han comportado los requerimientos de insumos, tanto quirúrgicos como de otras áreas como anestésicas, y siempre ha sido incremental. O sea, si en el año previo hubo, por decir algo, 500 colecistectomías, la probabilidad es muy alta de que el siguiente año no sean 500, sean más. Y hay una razón, digo, de sentido lógico que la población pues ha incrementado, Para empezar. para empezar. Si bien es cierto, estos 2 años no han sido típicos porque pues una ha sido la pandemia y la otra las deficiencias económicas que ha tenido el hospital, las presupuestales, que incluso sabiendo la demanda, pues los recursos no le alcanzan para planear y prever el incremento que parece lógico adivinarlo. Y acabas de decir una palabra que creo que hay que tener mucho cuidado. Parece lógico adivinarlo. Tratemos de sustentar todo, todo requerimiento presupuestal, toda solicitud de recurso con datos duros, con un análisis bioestadístico, con un análisis de la eficiencia, de la productividad, de los recursos que realmente necesito para poder enfrentar y atender de la mejor manera posible a mi población usuaria. Tratemos de, yo sé, y lo acabas de mencionar, que después de 20 años de estar trabajando en el hospital, tal vez tengas esto sin datos, pero me puedes decir cuáles son las principales, el volumen de los principales procedimientos quirúrgicos. Sin tener el número exacto de cirugías, sí me lo puedes decir y hasta me los puedes ordenar, ¿cierto o no? Sí, sí tengo idea de qué es lo que más hacemos. Y está bien. ¿Qué hay que hacer ahora para sustentarlo? Ponerle el dato duro, para que nadie en ningún nivel de autoridad pueda poner en duda esa información. Porque en función de esto deberían de estarse planeando los presupuestos. Y en función de esto debería de estarse asignando el presupuesto para que puedas mantener tu operación. Pero seamos honestos. Hasta ahorita, esto ha sido plasmado
y no por un año como aquí, no, un comparativo anual de los últimos 3 años o 4. ¿Lo has visto alguna vez tú, Juan Manuel? En tu servicio simplemente, Juan Manuel. Porque no nada más es hacerlo, es darlo a conocer a los colaboradores para validar que la información sea correcta y luego entregárselo a la dirección para que la dirección consolide. Y cuando hablamos de un diagnóstico situacional y diagnóstico de salud de un hospital, ¿saben qué es? Es la suma de los diagnósticos situacionales de todos ustedes. Es la suma del diagnóstico y el análisis que se hizo en cada servicio y la depuración y análisis que hizo cada división para después integrarla y consolidarla en un solo documento que se llama diagnóstico situacional del hospital, que incluye el aspecto de salud de la población a la que se atiende y el aspecto operativo administrativo de la situación real, actual, que se tiene. Y que si combinamos esos dos diagnósticos, nos permite saber si con lo que tenemos operativa y administrativamente nos es suficiente o podemos hacer frente a lo que viene en términos de salud pública. En blanco y en negro, así está. Esto es lo que está pasando en la salud de mi población. Esto es lo que tengo para atender la salud de mi población. Esto es lo que necesito para atender la salud de mi población. Y la planeación se hace en torno a eso. No hay dinero para esto. Bueno, entonces voy a tener que modificar mi estructura, voy a tener que reorganizar a mi personal, voy a tener a lo mejor que suspender un servicio porque no tengo dinero para esto. Pero ya no es responsabilidad tuya como jefe de división o como jefe de servicio. Es de alguien más que no está dando el dinero cuando es evidente que lo necesitamos. Es poner el balón en la cancha de quien debe de estar. Y esta parte de salud, no la había comentado con ustedes, pero también es importante en el diagnóstico. Es fundamental. Y se puede hacer. Y sé que tienen la información. No sé el grado de confianza o de confiabilidad que pudiera tener la información. ¿Por qué? Ahí les va el por qué. Típicamente, por una u otra razón, tenemos subregistro. ¿Qué es subregistro? Que no se captura todo, o no todo lo que se captura está correcto. Cuando generamos la estadística, para efectos de toma de decisiones o para efectos de integración del presupuesto, si la información que se captura a nivel operativo no es correcta, va a haber un margen de error que afecta el nivel de confiabilidad o confianza que pudiera tener la información. ¿Cuál es el margen de error que tenemos en el hospital en cuanto a captura de información? ¿Lo saben ustedes? No, Israel, si se sacara la estadística o la bioestadística de cirugía, tú podrías, a ojo de buen cubero, decir, aquí no me cuadra esto. Estoy seguro que fue mucho más los procedimientos que hicimos el año pasado, o el año antepasado, o hace 2 o 3 años. No tendrás el dato exacto, pero creo que la experiencia de muchos de ustedes, los 10, 15, 20, 25 años que tienen en el hospital, les permite saber si hay o no subregistro. O al contrario, si se metió información de más en un rubro que no te cuadra. Es bien importante. Mucha gente a nivel operativo en el IMSS, en el ISSSTE y en otros hospitales de la Secretaría de Salud no le da importancia al registro de información. El problema es que de ahí sale la información del consumo y de las principales patologías o procedimientos que atendemos en un hospital, y con eso se genera el presupuesto del siguiente año. Si hay subregistro, es decir, si no capturamos todo, es cuando no cuadran los números de productividad, por ejemplo. Cuando necesitamos más personal, pero ¿qué crees?
¿Por qué requieres más personal si tuviste tan pocos procedimientos de este tipo? ¿Cómo es que quieres más personal especializado para este tipo de padecimientos o de patologías si no atendiste nada? No es que sí atendí, no me lo dice aquí tu información. Esa es una parte que después habrá que analizar si hay una buena calidad de registro en la información, y si no, pues es un proyecto inclusive, una iniciativa. ¿Cómo le vamos a hacer para mejorar el registro que tenemos de la información? Típicamente, y es normal, el personal clínico, con excepción de enfermería, no le gusta mucho el registro, ¿o sí? No. Israel, De hecho, yo creo que es uno de los no te escucho bien. es uno de los grandes problemas que al área médica nos afecta, porque la mayoría no sé si existe esa predisposición a no registrar. En el Sí, caso del hospital le veo otro factor, que siempre hemos delegado esa actividad a alguien más, residentes, internos o los colaboradores. ajá. Pero nos hemos quedado solamente en delegarle esa responsabilidad sin supervisarla si la hacen, ¿no? O sea, yo lo veo, por ejemplo, en la anestesiología. Quien está encargado de registrar los procedimientos que hacemos es el residente una vez que se termina. Pero cuando se está revisando, yo, por ejemplo, hago una revisión todos los días de los procedimientos que se hicieron en el día. Y más o menos tengo idea de cuántos procedimientos hacemos diarios. Y de cuando esa cifra sale alterada, me meto a buscar cuál fue la falla que hay en su registro. Eso está excelente. Eso está excelente. Y creo que de verdad no se trata de llenarnos de bioestadísticas. No. Si se fijan, para efectos del diagnóstico situacional de un servicio o de una división, nos podemos enfocar a la pirámide poblacional, eh, sexo, las principales causas de ingreso o las principales patologías atendidas, principales diagnósticos, las tasas de mortalidad, morbilidad, un análisis de las mismas, los principales procedimientos quirúrgicos cuando el servicio o división sea quirúrgica. Y con eso podríamos empezar a tener, dejo de compartir, información que después combinada con lo que vamos a ver más adelante del diagnóstico situacional ya de índole operativo, que incluye la infraestructura, el recurso físico con el que cuento para atender este tipo de padecimientos y esta población usuaria, el recurso humano con el que cuento, el insumo con el que cuento o con el que tradicionalmente he contado o que requiero, el insumo, el medicamento, los procesos, la capacidad instalada o la capacidad de los procesos. ¿Cuántos quirófanos hay ahorita en el hospital, Israel? 10. 10 quirófanos. De estos 10 quirófanos, ¿los 10 están habilitados? Sí. Ok. Para que un quirófano esté funcionando las 24 horas del día, ¿qué necesito? Personal. Personal. Puedo tener un quirófano de primer mundo con tecnología de punta, pero si no tengo el personal para operarlo o para que esté en funcionamiento las 24 horas del día, que significaría tener personal en todos los turnos, y no nada más tiene que ver con el personal quirúrgico que atiende el quirófano, sino con los servicios de apoyo a quirófano. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, ese quirófano no tiene la capacidad instalada para operar las 24 horas del día.
De nuestros 10 quirófanos, ¿cuál es la capacidad instalada real? Varía mucho por turno. En Ok, realidad estarían operantes solo en el primer turno los 10, en el 10. segundo turno 7, Ajá, y en el tercer turno en teoría solo podrían operar máximo 2. 2. Perfecto. En fin de semana, En fin de semana 3. ok. Eso en el día. Bueno, en todo el fin de semana. 3. Ok. Ahorita tú me estás hablando, y eso es un dato importante, de diferentes niveles de capacidad instalada por turno. Si yo quiero elevar la capacidad instalada de un turno, forzosamente tengo que incrementar mi plantilla laboral, no solamente de las personas asociadas directamente a cirugía, sino de servicios de apoyo al área de cirugía. Y eso forzosamente afectaría o estaría relacionado con las vacantes que tengo o el personal que necesito. Una cosa es el personal real que tengo operando. Tengo 10 personas. Personal autorizado, tengo 20. Me autorizaron 20, pero solamente están trabajando 10 realmente. Tengo vacantes, 10. ¿Y qué crees? Requiero las 10 que me hacen falta y otras 10. Por lo tanto, la necesidad real es 30. Y si tengo que sacar una variación de lo que tengo contra lo que necesito, hay un gran mundo de diferencia, ¿cierto o no, Israel? Sí. Y ese es el tipo de análisis que tenemos que hacer en un diagnóstico situacional para empezar a determinar en función de la demanda, porque ese es otro dato que no había comentado. Una cosa es el análisis de las condiciones epidemiológicas, de los determinantes en salud, de la población usuaria, y otra cosa también, el volumen de demanda que tengo, que se ha ido incrementando año con año. ¿Me equivoco? Sí. Entonces, también es un aspecto, un factor que tengo que analizar, la demanda. ¿Cuánto se ha incrementado el volumen de demanda? ¿En qué patología se ha incrementado? ¿En qué zona o población se ha incrementado? Para poder planear o estimar lo que voy a necesitar para el siguiente año. E insisto, todavía no estamos entrando a la parte del análisis de lo que vamos a estar viendo, que es la parte administrativa operativa. No sé si quedó claro ahorita la importancia que tiene hacer uso de nuestra bioestadística. Y si es Sí, necesario, comenzar a mejorar el registro. Ahorita tenemos el problema de que queremos, olvídate de que mejoren el registro. Ahorita lo que queremos es que nuestros médicos adscritos supervisen mejor a nuestros residentes e internos. ¿Cierto o no? sí. Operativamente hablando. Cuando los empiecen a supervisar mejor, viene el siguiente nivel de supervisión. Ahora asegúrate de que todo lo que hacen lo hagan correctamente. Desde el registro de lo que están haciendo en el expediente hasta el registro de la información que tengan que capturar ellos y o las enfermeras y o las trabajadoras sociales o quien tenga que hacerlo, cada quien la información que le corresponde en los sistemas que tenemos. ¿Para qué? Para que la información bioestadística que se genera, y no nada más es bioestadística, de ahí podemos sacar datos de productividad, de eficiencia, de consumo. ¿Cierto o no? Sí, pues nos serviría para analizar de Y entrada, tomar, pues, la necesidad. y tomar decisiones. Saber si vamos a poder, si no vamos a poder, cómo nos tenemos que organizar, quién se tiene que coordinar con quién para tratar de mejorar un poco el servicio. Entonces, queda más claro
esta parte del diagnóstico situacional de un servicio o de una división? Sin hablar todavía de procesos, de infraestructura, de recursos, sino la importancia que tiene conocer este tipo de datos, población usuaria, demografía, morbilidad, mortalidad, patologías principales o procedimientos principales por los cuales estoy atendiendo a la población usuaria, comportamiento de esto. Mencionaste algo bien clave. 2020 y 2021 son años atípicos. Se suspendieron los servicios, se suspendieron las consultas, fue un caos y fue a nivel mundial. Así que si queremos hacer un análisis para ver más o menos comportamiento, ¿tomarías en cuenta 2020 y 2021, Juan Manuel? No, y estás en lo correcto. No, Deberíamos de tomar en cuenta 2022, 2019 y 2018. Y tratar de ver cómo el rezago, porque el rezago existe ahora en todas las instituciones. De hecho, el IMSS trae una campaña, el ISSSTE trae una campaña de cero rezago en consulta externa de especialidades y cero rezago en cirugías. Pues yo no sé cómo le van a hacer porque traemos 2 años de rezago. Entonces, es analizar 2018, analizar 2019, analizar 2022 y contemplar ese factor. ¿Cuánto traigo rezagado o diferido? Y también, siendo realistas, ¿puedo sacar ese rezago diferido en un año con el recurso que tengo? ¿O cuánto puedo sacar con el recurso que tengo? Y eso va para 2023. Ya ni siquiera estoy hablando del 2022. ¿Para qué? Para tratar de que nuestra operación sea más o menos estable. Porque de lo contrario vamos a estar arrastrando rezago, diferimiento. Eso va a acarrear mala calidad porque sabemos que la calidad se mide en nivel de satisfacción de las personas. Sí, también se mide en cómo recuperan su calidad de vida y su salud. Pero si traemos rezago y diferimiento, pues no podemos darle mucho por ahí. Entonces, vamos a tener que vivir con algo de rezago por un tiempo, pero tenemos que hacer todo este análisis para ver qué necesitamos, cómo lo necesitamos, cuándo lo necesitamos y justificarlo. Yo sé que ustedes, como ahorita lo mencionó Israel, con los años que tienen de experiencia, ya saben por dónde están ciertas deficiencias. Independientemente de la cultura laboral, independientemente de la carencia de presupuesto, en términos de su conocimiento clínico, saben mucho. Conocen a su población usuaria, no traen estos datos estadísticos o bioestadísticos al tiro, pero lo podrían generar y analizar. Yo lo único que quiero transmitirles es que entre más, ¿cómo podríamos llamarle? Efectivo sea el análisis y el diagnóstico de derivado de esta información, más efectivo va a ser también el insumo que tengan para la planeación. Y olvídate la planeación operativa, para la planeación del recurso. Más efectivo va a ser. Ahorita, si yo te preguntara, Juan Manuel, ¿quién solicita el recurso para tu división? ¿Tú o alguien más? No, pues alguien más. ¿Con base en qué información? Te piden a ti información de este tipo. Ahora, tú estás ahorita en enseñanza. Antes estabas en un servicio. Eres cardiólogo, ¿cierto? Entonces supongo que pertenecías a medicina interna. ¿Alguna vez tu jefe de servicio viste que andaba recabando información para sacar esto?
El de división, ¿supiste si de alguna otra forma hacía un análisis de los diferentes servicios, cuáles, las patologías que se atendieron, el consumo, etcétera, 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 para poder solicitar con datos duros y reales lo que íbamos a requerir de insumos, de medicamentos, de recursos humanos, de infraestructura, de equipamiento, para poder hacer frente a la demanda el año entrante? Y entonces, yo sé que es mucho el trabajo que tienen, pero lo que quiero que vean es que sin querer, porque yo sé que no lo hacen de manera intencional, sin querer, creo que ustedes son la causa no ustedes directamente ahorita, sino los que han sido jefes en su momento, y a ustedes les toca desafortunadamente ahorita, la causa del relajo que tenemos también de índole presupuestal. Alguien más pide con los datos que ni siquiera creo que sepan o estén validados como para poder saber si realmente es lo que se necesita. ¿Cómo se refleja? ¿Tienen o no medicamentos que se caducaron? Una cantidad brutal. Eso no es culpa tuya, Juan Manuel, ni de Israel, ni de Barnat, ni de Mendoza, ni de la doctora Marta. No. A lo mejor heredaron algo de antes. Pero la pregunta es, ¿quién solicitó ese medicamento? ¿Con base en qué se solicitó? ¿Y por qué llegó tal cantidad? Porque digo, siempre vamos a tener un margen de error, es natural. Hasta en el ejercicio presupuestal existe y en la planeación del mismo. Pero hubo déficit, porque yo sé que hubo déficit de medicamentos básicos, esenciales. Creo que no había ni material de curación, ¿cierto o no? Y por otro lado, teníamos medicamentos por lotes impresionantemente grandes que ni aunque fuera toda la población de San Luis, para esos medicamentos nos los íbamos a acabar. ¿Quién lo hizo? No lo sé. Alguien en algún escritorio, no sé si en el hospital, no sé si en la Secretaría de Salud, no sé si entre el hospital y la Secretaría de Salud, pero alguien con poca o nula información de la realidad operativa y de salud pública del hospital, tomó esas decisiones. Ahora, el año pasado, entraron ustedes, bueno, la administración nueva entró por ahí de septiembre, ¿cierto? Se supone que le tocó validar información. O eso espero. Pero heredaron algo que ya venía mal. La pregunta sería, ¿qué tanto este año vamos a corregir los vicios del año pasado? ¿O nos van a volver a mandar lo que creen que necesitamos? Con base en lo que ellos creen que consumimos y en las patologías que creen que atendemos. Entonces, Sí. Pues es un problema grave. hay mucha información que no vamos a poder tener actualizada, lo sé. Pero tratar de tener la mayor cantidad de información que realmente podamos sustentar, que realmente confiemos en que es real. Habrá información que aunque queramos no podamos generar porque no tenemos la información simplemente. No lo tenemos, no la podemos procesar, no la podemos generar la bioestadística. ¿Por qué? Porque no existe, porque nunca la hemos solicitado. Bueno, pues habrá que diseñar lo que se tenga que diseñar para el año que entra hacernos de esa información. Mientras esto es lo que tengo y con esto tratar de hacer la mejor planeación posible para el año entrante. Sí es importante. Voy a tocar, igual íbamos a estar tocando estos puntos ya de manera más específica cuando ustedes estén documentando su diagnóstico situacional. Estoy preparando una plantilla
muy similar a la que les compartí para el PAT, pero ahora que tiene que ver con el diagnóstico situacional. En esa plantilla viene algo de información del diagnóstico de salud y viene la información que necesitamos para el diagnóstico, digamos, operativo administrativo. La combinación de ambos diagnósticos nos va a permitir identificar fortalezas, debilidades, riesgos asociados a la atención de la salud en nuestro hospital o a la demanda que tenemos, y nos va a permitir identificar o validar los retos, los principales retos asociados a el análisis de este diagnóstico, de esta información. ¿Para qué? Para que ustedes tengan las bases para comentar esta información en sus juntas de gobierno y puedan empezar a tratar de realizar un plan anual de trabajo para el Hospital Central para el 2023. Y si no, por lo menos, tener su diagnóstico situacional en su área de responsabilidad lo mejor posible. Porque esa es información que debería de estar en sus carpetas gerenciales o en sus carpetas de gestión, actualizada año con año. Y bien hechecita. Es parte de lo que deberían de haberles entregado a ustedes los que estaban en su lugar. Y es parte de lo que yo recomiendo que cuando ustedes entreguen su división a la siguiente administración, deben de dejar su diagnóstico situacional actualizado, sustentado, su plan anual de trabajo, sus principales asuntos pendientes, y listo. Nos vemos el martes. Les voy a mandar una invitación. Estoy actualizando la plantilla para... Te había compartido una plantilla. No va a cambiar mucho, Juan Manuel. Solamente estoy agregando algunos conceptos relacionados con el diagnóstico en salud. El resto va a quedar igual. Pero lo vamos a ir viendo poco a poco. Yo creo que nos vamos a llevar todo el mes de julio y tal vez una semana de agosto, viendo a detalle el diagnóstico situacional. Y con esto ya vamos a tener dos de los principales documentos que son la base para poder tener el control de nuestra área. El diagnóstico situacional y el plan anual de trabajo. Y de verdad espero que para el 2023 hagamos un uso adecuado de estas dos herramientas gerenciales para tratar de tener no un plan perfecto, no un diagnóstico perfecto, pero sí tener algo mucho más efectivo de lo que hemos tenido en los últimos años en el Hospital Central. ¿Sale? Los dejo descansar y nos vemos el próximo martes. Gracias, Arturo. Israel ya se durmió. Nos vemos. Oye, ¿tú Ay. cómo vas? Ya se desconectó. ¿Cómo vas con ese diagnóstico? ¿Te lo pidieron? Es que nos pidieron uno, haz de cuenta que antes de empezar las residencias, los ciclos de residencia, que empiezan ya ves que en marzo, nos mandan la plantilla de los servicios de salud para llenar el diagnóstico situacional. Ya viene la plantilla así precargada, y ahorita ya la cerré, pero haz de cuenta que sí viene, por ejemplo, datos demográficos de área de influencia. Viene, por ejemplo, las 10 principales patologías, enfermedades que se han atendido. Y eso yo me apoyo con se llama DAOS, DAOS es con una chica que se llama Gina. Creo que es bastante movida. Entonces, ella es la que nos saca, por ejemplo, los tipos de cirugía, los diagnósticos más frecuentes del año anterior. Aunque bueno, pues también 2021 todavía acaba siendo un año atípico. Sí, 2021 también es atípico. Sí. 2020 y 2021 ni tomarse en cuenta, la verdad. Ándale.
Entonces, las tasas de morbilidad, de mortalidad, todo eso ya viene así ya precargado. Y luego se Excelente. enfoca en los recursos que tenemos, por ejemplo, en el profesorado. O sea, bueno, los recursos que tenemos de áreas para enseñanza, Sí, que es la parte de aulas. infraestructura, equipo, el recurso Exacto. humano que requieres. Mientras que en un área operativa de atención se enfoca como tal a lo que tienes para atender las patologías, en tu caso es lo que tienes para enseñar a los médicos especialistas y a los médicos en formación, ¿no? Y entonces, pues ese se llena, se informa, lo revisa el director, lo firma y se envía ya a los servicios de salud. Ujú. Generalmente no te hacen ninguna Sí, digo, observación. yo sí quisiera ser realista con ustedes, es triste, pero que no quede por ustedes el generar la información Sí. que bien No, hecha. a lo que Y voy es lo que voy es esto, o sea, por eso te pedía yo algo, porque, por ejemplo, en calidad, la subdirección de calidad, me dice, oiga, doctor, ¿en qué ha trabajado? Le digo, no, pues hemos hecho esto y esto y esto. Ah, tiene ya un diagnóstico situacional. Le digo, pues sí, es el que nos piden de allá. ¿Me lo comparte? Sí, pues se lo comparto, pues para calidad. Y ya, dice, ah, qué bien, mire, pues aquí ya hay muchas cosas, pero obviamente yo sé que le faltan muchas cosas. sí, no, Entonces, fue una de las cosas que quise, por eso te pedí las plantillas, digo, no, y o sea, cuenta conmigo tenemos para que lo que hacerlo bien. necesites. Pásame ese diagnóstico, la plantilla que te mandaron, pásamela. Envíamelo, si puedes ahorita, envíamelo por correo para dar una revisada y espero que lo que te haya yo enviado te haya servido. Porque estuve buscando estándares como tal para la enseñanza, no vi, no encontré al menos aquí en México. Está lo de la Comaem, pero eso más bien se refiere a la otra parte, a la universidad. Todos estos estándares o criterios, o estándares de calidad, indicadores que la Comaem, eh, de una u otra forma, certifica a la institución de educación superior para poder formar médicos, pero como universidad, como institución de educación superior. Pero como hospital escuela, como tal, como área de enseñanza e investigación, no encontré estándares como tal. Y voy a seguir buscando, porque me dijeron que por ahí buscara que en España y Chile sí hay algo. Y entonces, a ver, digo, siempre están un poquito luego más adelantados que nosotros en ese sentido. Entonces voy a ver si puedo conseguir algo y te lo comparto. Pero lo que te mandé son los indicadores que han venido manejando en el IMSS en las áreas de enseñanza e investigación. Y no sé si le diste una revisada. No, fíjate que todavía eso no digo, lo bajé, lo guardé, pero no me he enfocado en, Dale una checada, porque sí vienen muy específicos y sí los sí, miden. Por ejemplo, recuerdo que tuve un exalumno que estaba precisamente en enseñanza y en investigación y en un hospital, y igual que tú estaba preocupado este, por la investigación clínica, y tienen indicadores que están asociados a la investigación, a los protocolos de investigación, que además, por lo que sé, no pueden ser en lo que se les dé la gana. Hay como ciertas prioridades de investigación. ándale, sí, es una de las cosas que... No te escuché como que se... Ah, no sé, ¿ya me escuchas? Sí. Ya te escucho bien. Sí, son una de las cosas que pues que se busca y hasta cuando estás ahí viéndolo es cuando dices, ah, pues es cierto, eso tiene que tener una aplicación social, tiene que Ujú, tener una parte, a diferencia de las facultades, de las universidades y eso que hacen mucho también básico, ujú. acá se trata de que tenga una aplicación rápidamente hacia la sociedad, Por, idealmente. ej- por ejemplo, en el caso de ustedes, también para eso sirve toda la información en salud del diagnóstico, porque entonces la investigación podría estar asociada a las principales patologías, por ejemplo, que atienden en el hospital, para tener impacto en eso.
Entonces, en fin, chécate esos indicadores, creo que están bien. Fíjate que lo que vi es que el área de enseñanza del IMSS, hay indicadores para enseñanza en el primer nivel de atención, indicadores para enseñanza en el segundo nivel de atención e indicadores para enseñanza e investigación en el tercer nivel de atención. Lo que vi, por ejemplo, es que en todos los niveles, enseñanza también se encarga de cierta capacitación continua al personal. Ejemplo, en el primer nivel de atención, les miden a los jefes de enseñanza de las unidades de medicina familiar, les miden cuántos médicos familiares, porque son médicos familiares, cuántos médicos familiares están actualizados en temas de prevención de diabetes mellitus, por ejemplo, o de atención de diabetes mellitus. Hay una serie de cursos, ellos tienen el modelo Diabetims, el modelo Prevenims, hay una serie de cursos que tienen que tomar y son cursos virtuales y responsabilizan hasta cierto punto al jefe de enseñanza de la unidad, quien en coordinación con el coordinador médico de la unidad deben de asegurarse de que toda la plantilla de médicos de esa unidad de medicina familiar tengan esa capacitación básica. Hoy es Diabetims, mañana a lo mejor va a ser alguna otra prioridad que tenga el instituto y generan cursos a través de una especie de intranet, entras con tu número de empleado IMSS y son cursos, son videos donde prácticamente te van explicando cómo funciona y qué es lo que debes de estar haciendo en tu unidad. Increíblemente, con todo y que tienen esas facilidades, hay ocasiones donde el indicador está por los suelos y ni el 50% del personal de una unidad está actualizado en esos programas. Obviamente, cuando ves los resultados del programa, que es cuando relacionas capacitación con operación. Cuando dices, oye, ¿qué tanto ha mejorado la detección de diabetes? No. ¿Qué tanto ha mejorado el control de la diabetes en personas entre tal y tal edad? No. ¿Qué tanto estamos controlando esto? No. Pues, ¿cómo lo vas a controlar si las personas no están haciendo su chamba que deben hacer en el programa de prevención? Porque no saben, porque no están actualizados, porque desconocen cómo hacerlo. Y a veces es algo tan simple como darle una referencia para mandarlo al programa, punto, y que allá lo atiendan, porque hay un grupo de personas que hacen las veces de seguimiento y de capacitación y de promoción de la salud, pero no se los mandan, y a veces ves algunas unidades donde la gente encargada de esos programas está literalmente sentada sin hacer nada, porque no tienen pacientes. Lo curioso es que sí hay una masa de pacientes, una cantidad interesante de pacientes que nunca son referenciados a ese programa por sus respectivos médicos familiares. Entonces, cuando empiezan a cruzar la información. Ahora, pero así como te estoy explicando eso, hay otros indicadores que tienen que ver con el segundo y tercer nivel de atención, que creo que son los que te pueden servir a ti. Para enseñanza, por ejemplo, habla del número de especialistas egresados en tales categorías, habla de investigaciones de acuerdo a las prioridades, protocolos, etcétera. Chécalo, porque sí hay indicadores. En el manual, porque son dos documentos, el manual del 2018, hay muchos más indicadores que en el de 2019. De hecho, el IMSS modificaba cada 2 años su manual. Hay un manual de 2016, 2017, luego está el de 2018, tengo creo que uno de 2015, y ahora con esta administración dijeron, manual de indicadores médicos de 2019 a 2024, o sea, no le voy a mover nada todo el sexenio. Y recortaron muchos indicadores. No sé si había 30 en enseñanza e investigación, a lo mejor los dejaron en 15. Pero te mandé los dos para que vieras cuáles siguen permaneciendo y cuáles quitaron. Y que tú selecciones los que tú consideres que se pueden adaptar a tu servicio. Te indiqué incluso en qué páginas venían, de qué página a qué página venían en cada uno de los manuales. Dales una checada y creo que sí te pueden servir. Sí, cierto, claro, ¿Sale? gracias.
Descansa y nos vemos el martes. Gracias por tu tiempo, Juan Manuel. Órale, igualmente. Bye. Bye.